Muy buenas. En este apartado voy a hacer la descripción del programa realizado en S4A. Antes de pasar a la descripción del programa en S4A, voy a explicar qué es el problema, cómo se va a resolver. Para ello, en primer lugar, voy a explicar la salida. La salida de Arduino para el problema es este. Tenemos aquí Arduino, la placa de Arduino, y lo que se tiene es sobre una salida analógica de 5. Esto está conectado a la base de un transistor y en la base del transistor, este transistor Q1 actúa como interruptor. Si por la base del transistor llega intensidad, se va a polarizar directamente y va a dejar pasar, va a dejar pasar corriente entre colector y emisor. Por tanto, el motor que tengo aquí arriba, el ventilador, va a funcionar. Para ello tengo una fuente de alimentación externa. En esta fuente de alimentación externa es el que pone en marcha ese ventilador. Se podría intentar que Arduino alimentara directamente este ventilador, pero no va a tener potencia suficiente. Lo máximo que me puede llegar Arduino serían 5 voltios y además eso puede provocar un mal funcionamiento de la placa. Por tanto, hay que utilizar o una pila o una fuente de alimentación o cualquier cosa similar. Bien, esta sería la parte. Por tanto, lo único que tengo es el puerto analógico de salida 5, que es el que me va a inyectar intensidad sobre la base del transistor y el que me va a poner en marcha el transistor. Y después, por otro lado, tengo la parte del sensor, la parte de transductor, el sensor de temperatura. En ese sensor de temperatura tenemos algo parecido a esto. En vez de utilizar una LDR, que sería un sensor de luz, en este caso sería una NTC y es un sensor de temperatura. El esquema que voy a utilizar es algo parecido a esto. El sensor de temperatura justo es un divisor de tensión justo con una resistencia de 10K y aquí en el punto este donde va a ir el sensor hacia Arduino. En este caso la entrada analógica 2, A2. El esquema sería algo parecido a esto, ¿vale? En donde tendría, pues en este caso sería una NTC junto con la resistencia iría a tierra, la parte de arriba tendría los 5 voltios y el sensor es este cable que iría, en este caso, en el puerto de entrada analógico 2. El programa en S4A quedaría así. Ya está conectado y lo único que tengo es que en el puerto analógico 2 aparece un valor fijo 75, donde está el sensor. El programa lo que hace es crear una variable de salida, y lo que hago es fijar la salida 0. Esa salida será el valor que contiene lo que iría al puerto de salida 5 analógico, lo que iría a la base del transistor. Como se puede comprobar, este puerto de entrada analógico, el sensor de temperatura está a un valor 75. Si coloco el dedo encima, al colocar el dedo encima, ese valor de temperatura va a aumentar, está en 90 y pasaría, por ejemplo, a 100, ¿vale? Por tanto, esto para que veáis el ejemplo, me sirve. En donde está por debajo de 90, si le coloco un poquito el dedo, soy capaz de colocarlo entre 90 y 100. Y si lo dejo el dedo más tiempo, pues sube hasta por encima de 100. Esos son los 3 estados que va a tener el ventilador. Aquí en el programa se ve que si el valor del puerto de entrada analógico es mayor que 100, pondría el valor máximo, 255. Si el puerto tiene un valor entre menor que 90, debería de estar parado, por tanto la salida tiene que estar a 0. Y si el valor está entre 90 y 100, pues vamos a hacer que el ventilador funcione a un valor intermedio. Por tanto, a la entrada del transistor, a la base del transistor, se le va a dar no toda la intensidad, sino un valor, pues bueno, aproximadamente a la mitad de 150. Cuando ya tengo claro el valor de la variable, pues lo único que hago es que al puerto de salida, al analógico 5, que eso va a la base del transistor, se le coloca la variable de salida. Y ya lo único que quedaría sería mostrar el montaje en Arduino.